Siempre se oyó decir que las piedras no hablaban, que enmudecidas por el tiempo se habían quedado aquí, clavadas en la tierra, como un ancla en mitad de este océano en el que ya solo quedan los restos del naufragio. Yo prefiero pensar que en Fuente el Árbol las piedras sí hablan, aunque sea en susurros, y que esa es la voz de la memoria y la de aquellos canteros que no se convirtieron en polvo. Yo he conocido aquí 4 o 5 canteros, los hombres, ya mayores, y estaban los pobres de tanto darles con los picones, con las manos, con los dedos agarrotados. Muertos de hambre. Era muy duro, hombre. Y lo veíamos todos. No creo que llevaban corbata, no. No creo que llevaban... Pobre gente. Hombre, claro. Allí no había taladros ni había nada. Eso era a base de martillo y cuñas de hierro, ¿eh? Que a golpes pequeñitos. Pues oye, pues a toda base de mano, ¿no? Ellos sabrían con las herramientas que tuvieran en aquella época, ¿no? Que no sabemos. Aquí el último cantero que yo he conocido, que ya ha muerto, que se llama tal Felipe Yagüe, y ese fue el último cantero que dijeron que se dedicaba a eso ya, del último ya. Yo los conocía, de chavalito, que me acuerdo de esos señores, Antonio Ciriaco, que vivía donde vivo yo en la plaza. Conocía a Teo Salvadorcillo, a Teo Afonso, a Felipe Yagüe y a Teo Ángel también, y nada más. El oficio de cantero debió de pasar de padres a hijos, pero hace ya tanto tiempo que muy pocos en Fuente el Árbol recuerdan esa época en la que sus canteras abastecían a pueblos y molinos de toda la comarca. Yo las he visto siempre así. Yo no lo sé, pues llevarán a lo mejor pues varios siglos o siglo y medio, yo qué sé. Ya vi a mi madre que nació aquí y mis antepasados que son de aquí por parte de mi madre, pues siempre las canteras las han visto como están ahora, ya no ha trabajado nadie. Las canteras, pues hay bastante corro en los cerros, nada más subir a la taina esa que hay, esa majada, pues ahí hay muchos cobros que han sacado. Pues por ahí todo ese cerro, pues por ahí han sacado piedras en cualquier sitio. Y hay muchas que parece que están a medio sacar, pero no están, y así estamos. En la tierra, echaban tierra afuera, y allí salía un cuadro así. Si querían sacar una piedra al molino, pues eso, hacían una circunferencia de todo limpio, no más la piedra. Y luego, con los picos, les hacían en las piedras alrededor, una regaderita así, y luego en eso metían unas cuñas de hierro, metían unas cuñas de hierro a todo alrededor. Y luego les iban dando pan, a todas, pan. Es cuando salía el bloque de piedra, y luego tenían que estar con los picos, pues haciendo esa misma, de allí la han sacado. Y fíjate, se han hecho a puro de pico, plomos y cosas que tendrían entonces. Todo. Antes no había ninguna máquina. Todo que tenía que ser hasta que la dejaban pues para moler y esas cosas. Luego los molineros también las picaban, porque todas esas rayitas que tienen eso lo hacían los molineros. Las picaban, ellos las asentaban en una mesa, y luego los molineros tenían unas cuchillitas, chin, y así estaba. Está con el pico de todo el día, chin. Y todos los días, porque no es decir que iban un día solo, porque esos señores
no tenían labor, nada, eso, o sea que con las piedras se mantenían. Claro que entonces compraban muchas piedras para las esquinas de las casas, pues esos señores luego las vendían, al que hizo la casa, las vendían, y de eso se mantenían los hombres, pero era muy costoso, hasta que limpiaban una piedra bien limpia, porque te salían bloques de piedras como eso, pero si la tenías que afinar, refinar, pues, les costaba mucho trabajo. Mala vida. La peor. Aquello era de hombres y valientes. Si no tenían otra cosa. Estas cicatrices pétreas forman ya parte del paisaje. Una costura en tangente que parece sostener el peso de las historias que ya se perdieron y de aquellas que se conservan como pueden, entre sombras y leyendas. La historia es esa, que cuentan, ya te digo que me han contado. Y ya yo sé lo que han contado. Y además, pues, la historia esta que viene de que si este pueblo fue de un mayorazgo, que hay una calle, y tiene ahí, junto a la calle, pues tiene un edificio grande, ahora es de muchos, claro, pero entonces era del solo. Y que cuando se casaba un matrimonio, en esos matrimonios, ¿de dónde vendrían? Porque si el pueblo era de él, pues vendrían de otra parte. Y que para que pudieran empezar a vivir y a trabajar, pues que les daban un trozo de cantera para que sacaran piedras, y las que no valían para trabajar, sacar harina para demoler trigo y demás, pues que el matrimonio la tenía que bajar ahí a esa finca que era de él, y ahí hay 220 o 222 piedras. Esas dos versiones, que cuando había un matrimonio que llevaban ahí porque era una costumbre del pueblo, y cuando hacían piedras de esas y no las podían vender por defectuosas o por lo que sea, las dejaban ahí. Si ha habido otras cosas, no lo sé, no lo sabemos. Yo por lo menos, no sé. Y a los más mayores, que yo he conocido personas de aquí que ya tendrían, si no hubieran muerto, tendrían por 130 o 140 años, si siguieran viviendo, vamos. Y nunca han dicho por qué no lo sé. No hay ningún escrito que diga el pueblo de Fuenterrabía se formó en tal época. No hay escritos. Que mi madre, ya digo, murió de 96 años y ya no le tocó. No le tocó. O sea que el principio de esas piedras no sabemos cuándo empezarían. Lo que sí hay unas escrituras de que ni el pueblo puede venderlas, ni el amo de las fincas tampoco. O sea que hay perpetuas. No se pueden tocar. Porque mi familia tuvo ahí una parte de finca. Y cuando dieron la concentración, un señor muy aprovechado, que ya ha muerto, tenía familia en concentración y se adjudicó todo lo que quiso, todo lo mejor. Parcelas no exageradas de grandes, pero las buenitas. Y entre ellas esa. Y a los 2 o 3 años de dar la concentración, ese señor cogió y vendió 22. Y se las llevaron a Béjar. Pero le hicieron volverlas. Porque lo llamaron al ayuntamiento, presentaron los papeles, mi marido y otros más, porque esa finca luego ha sido de 8 o 9. Y ahí está la cosa, y le hicieron volverlas. Las piedras llamadas de molino, que sirven de cierre a las fincas que comprende esta escritura, no podrán en lo prioritario nunca jamás hacer uso de las mismas, así como tampoco la entidad pueblo, por considerarlas como una conmemoración hecha por nuestros antepasados en favor de este pueblo de Fuentelárbol. Aquí salían las piedras para moler el trigo de los molinos. Aquí había un molino, ahí en Osona había otro, en Fuentepeña había otro y en Valderredilla había otro. Entonces, las piedras que salían con defectos eran las que... Ahora, que yo no lo sé, si esas piedras, ¿quién las pagaría? Porque a los canteros algunos se las pagaría. No sé si las pagarían los novios que las bajaban o ese señor.
Eso ya lo que no lo sé. Yo no sé si cuántos se dedicarían aquí, no lo sé, en tiempos remotos. Cuando yo vine a este pueblo había 25, 28 vecinos. Y mira cómo vamos. Y ese es un primer punto para que desaparezcan los pueblos. La vida ha evolucionado y bueno, ya veremos dónde llegamos. Todavía encontrarás a alguien en el pueblo que te cuente estas historias. Aunque las palabras se alimenten del aire y sea difícil saber cuánto hay de leyenda y cuánto de verdad. Pero las personas desaparecen y con ellas sus voces. Y un día las piedras de Fuente el Árbol también se quedarán mudas, porque nadie hablará de ellas, ni siquiera sus fantasmas.